Skell Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Skell, 30 años de acción colectiva. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a las personas que nos acompañan en esta tarde para el foro del día de hoy. Foro que se enmarca en la Semana de Evaluación con enfoque de género y se lleva a nivel mundial, y que hoy nos hemos juntado para este propósito 4 organizaciones realmente. Estamos aquí Redwing, en la red de asociaciones y mujeres latinas que reivindican los derechos de las mujeres por medio del trabajo en red. Estamos también con Learning for Impact. Learning trabaja con enfoque en el desarrollo organizacional, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje para el cambio en el contexto del desarrollo humano y económico. Fundación Skell, organización que contribuye al desarrollo humano sostenible, al mejoramiento de la calidad de vida y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. Y también está G-Local, Asociación Global de Centros para el Aprendizaje de la Evaluación. Por ello, contamos en esta mesa de diálogo con 3 panelistas, 3 expositoras internacionales, a quienes agradecemos de antemano por estar aquí presentes y con quienes vamos a compartir unas reflexiones sobre la evaluación con enfoque de género y equidad, y esta también como una herramienta de transformación social. Nos hablarán entonces las compañeras de sus experiencias, nos compartirán sus visiones, sus miradas. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar en esta mesa de diálogo. Este evento para las personas que nos acompañan ya casi en todos los foros, les comentamos que está siendo transmitido vía Facebook, Twitter, las redes sociales, Instagram, de Fundación Skell, de Redwing, y ustedes también pueden compartirlo, pueden reproducirlo, así que bienvenidos también por ese lado a todos los internautas. También para esta conducción, en este día, en este foro, tenemos la compañía de Alicia Arias. Ella nos acompaña ahora como parte de esta conducción de esta mesa. Estará ella compartiendo las inquietudes, preguntas, comentarios que se propongan en las redes sociales. Así que este también es un momento como para enlazarnos, interactuar con todos quienes estamos aquí en la mesa de diálogo, pero también con quienes están conectándose. Así que Ali, te doy la palabra para que tú también des tu saludo. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este foro en esta tarde. Bienvenidos a todas las compañeras de Redwing, de la iniciativa CLEAR, de Fundación Skell y de Learning for Impact. Esperamos su participación muy activa en el foro. Voy a estar atenta en las redes sociales para recibir sus preguntas, sus comentarios. Y muy buena suerte a todas las expositoras. Realmente un placer tener a estas mujeres tan maravillosas la tarde del día de hoy. Dale, Ceci, sigue. Muchísimas gracias, Ali. Pues sí, lo que tú mencionas es realmente muy alentador contar con su participación, estar aquí para que nos cuenten y nos compartan sus reflexiones y sus discusiones. Realizar este análisis, esta reflexión sobre la evaluación transformadora con enfoque de género implica considerar a esta como una métrica que permita vincular los avances alrededor de las brechas generalmente, ¿no es cierto?, de género. Cómo puede incidir en políticas públicas, en proyectos, en programas, en planes. Es una herramienta que puede contribuir, por ejemplo, al cumplimiento de las ODS o hacer frente al desarrollo del COVID-19. Pues esto es lo que vamos a mirar ahora y vamos a ir dándoles la palabra a las compañeras que están en el panel. Desde esta perspectiva, entonces, hablaremos en esta tarde y en esta mesa nos están acompañando para esto Fabiola Marelis, ¿no es cierto? Ella es economista, educadora colombiana, especializada en igualdad de género en el desarrollo internacional. Representa a Redwing en el grupo de gestión de la Asociación Global de Evaluación con Enfoque de Género, EvalGender,
y es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Evaluación para el Desarrollo IDEAS. Actualmente dirige la empresa de consultoría Learning for Impact. Lidia Inés Heller también está invitada para esta mesa. Es doctora en Administración de la Universidad de Buenos Aires, AM Luleå University, Suecia, profesora en Management y Liderazgo, Mercado de Trabajo, Emprendedurismo, advisor de la Red de Empresas por la Diversidad Torcuato Di Tella, Argentina, directora académica, Programa de Liderazgo con Perspectiva de Género, Universidad Di Tella, Argentina, y socia fundadora de la Red Wing. También tenemos a Marta Lanza Meneses, ella es máster en Administración de Políticas Sociales de Flaxo, ha sido directora en la Subsecretaría de Asuntos de Género y la Fundación Colectivo Cabildeo, ha desarrollado procesos de incidencia en políticas nacionales y municipales, es responsable del diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas. Actualmente es coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés y presidenta de la Red Boliviana de Monitoreo y Evaluación, Red MEBOL. Así que bienvenidas a todas ustedes, muchísimas gracias. Y como para ir ya arrancando con este tema, pues solamente para conocimiento de nuestras panelistas y del público, vamos a tener este diálogo en 3 momentos con nuestras panelistas. Tenemos un momento inicial del abordaje del tema que van a tratar, con el cual tendrá unos 3 minutos. Luego entraremos con un desarrollo ya del contenido en unos 5 minutos y luego haremos una conclusión al momento para ir cerrando el tema de este diálogo. Así que en este momento pues iniciamos planteando nuestra primera aproximación para las 3 panelistas, para lo cual les recuerdo tenemos 3 minutos. Agradecemos a ver si nos ajustamos, a veces se nos pasa un poquito el tiempo, nos ajustamos en el tiempo, entonces empezamos en este diálogo iniciando con Fabiola. Fabiola, para empezar, ¿qué entendemos por evaluación para el desarrollo? ¿Y qué significa en este contexto en el que vivimos incluir los principios de la teoría feminista para definirlo como un paradigma transformador hacia la igualdad de género? Es muy retador lo que se propone, ¿no? Adelante, Fabiola. Gracias. Primero que todo, un saludito a toda la gente que nos escucha. Queremos compartir todas estas ideas y que se lleguen a la casa con algunas reflexiones que les traiga todo lo que vamos a hablar hoy. Para contestar tu pregunta, partamos de una definición estándar internacional de qué es evaluar. Evaluar es revisar proyectos y programas de desarrollo, políticas también, políticas públicas, dentro de unos parámetros que se han establecido previamente, como son la eficiencia, la eficacia, el desempeño en general que han tenido los proyectos y programas de desarrollo. Sin embargo, desde el año 1995, cuando se dio la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, se estableció lo que se llamó la Plataforma de Acción de Beijing, donde se sentaron los parámetros por los cuales todos los proyectos y programas y políticas de desarrollo, tanto en su planificación como en su implementación y su evaluación, tenían que tener el enfoque de género. Esos procesos de transversalización de género en todas las actividades del desarrollo se dieron a la par como se iban desarrollando otros métodos de evaluación, y es así como se fueron fusionando ese análisis de género que en el momento ha tenido un éxito tremendo en descubrir y presentar evidencias sobre las desigualdades y mirar con carácter diferencial la situación de mujeres y hombres en el desarrollo. Se han creado toda clase de índices, observatorios y todo lo demás. La evaluación, sin embargo, ha tenido ese aporte del análisis de género, pero le ha faltado un componente que es el que se perdió en el camino, y era el componente político. Se crearon una serie de acuerdos que tenían un propósito político. Los gobiernos firmaron acuerdos
para que eso se cumpliera. Sin embargo, esta herramienta se quedó como algo técnico. Es así como entonces aparece la teoría feminista a agregarle a la profesión de la evaluación, a la disciplina de la evaluación, unos elementos que los tiene la teoría feminista, como examinar los asuntos de poder, que no lo tiene una mirada técnica de la evaluación, ver cuáles son las transformaciones que se tienen que hacer en el desarrollo y en el proyecto, en la política que se esté analizando en términos de generar mejores condiciones de vida para las mujeres principalmente, que son las personas que sufren más en condiciones de pobreza o de falta de avance en el desarrollo. Así que esa es la esencia de esa fusión entre género y lo que nos permite llegar, que nos permitirá llegar a lo que queremos o buscamos, que es el buen vivir o el vivir bien. Esa es la fórmula que queremos aplicar. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu respuesta. Creo que ahí vamos viendo el enlace, ¿no es cierto? Ahí vamos viendo cómo la base fundamental del feminismo, la teoría feminista, pues está aportando también a que haya un cumplimiento en bajar estas brechas. Vamos con Lidia. Lidia, luego de escuchar a Fabiola, en general, ¿qué estamos tratando de cambiar? O sea, el día de ayer hablaba yo con una mujer que es referente para nosotros, Dolores Padilla, aquí en el Ecuador, y nos preguntábamos por qué no cambia esta realidad que vivimos como sociedad. Y especialmente en la realidad que vivimos como mujeres. Seguimos viviendo en una cultura patriarcal, en una resistencia que no logramos dar el quiebre, dar el salto. Y hay unos sesgos que nos limitan, que siga habiendo estas desigualdades. ¿Qué estamos tratando de cambiar, Lidia? Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar acá, desafiante tu pregunta también, Cecilia, y creo que, bueno, respecto de lo que planteaba Fabiola, también nos invita a este momento a reflexionar, porque obviamente lo que estamos tratando de cambiar no es sencillo, no es fácil, y tiene múltiples aristas, y lo que ha venido, refuerzo un poco lo que dice Fabiola, lo que ha venido a incorporar la perspectiva de género es esta categoría de género que tanto se ha utilizado que la han utilizado los y las fundamentalmente investigadoras, y también toda la teoría feminista, posibilita una mirada mucho más profunda de todos los fenómenos que hacen a las diferencias entre varones y mujeres, cuando actuamos, cuando nos interrelacionamos y en distintos momentos de nuestras vidas y de nuestros proyectos. Básicamente, yo tomo el núcleo central de esta conversación, que es el monitoreo y la evaluación de proyectos, con un enfoque transformador y de género. ¿Y qué es lo que significa transversalizar esta perspectiva de género? Que, como decía Fabiola, respecto a los temas de evaluación y monitoreo, lleva mucho tiempo que se viene aplicando, pero no con una mirada que posibilite ver profundamente estas diferencias y estas asimetrías. Y respecto a lo que tú preguntas, ¿qué es lo que estamos tratando de cambiar? Digamos, lo que estamos tratando de cambiar sintéticamente, en esto hay mucho trabajado y mucho analizado, son los nudos estructurales de la desigualdad. O sea, los nudos estructurales de la desigualdad abarcan múltiples factores y tienen que ver en este tránsito que tenemos que hacer para poder cerrar las brechas, como tú preguntabas. Tenemos que transitar distintas avenidas, porque no hay un único factor, y por eso muchas veces
sobre todo las y los jóvenes preguntan, pero ¿por qué todavía, a pesar de todo el trabajo realizado y a todos los avances, seguimos? ¿Por qué el cambio es tan lento? Obviamente no estamos en el mundo de nuestras madres, de nuestras abuelas, ni nuestras bisabuelas, algunos que son más jóvenes, pero todavía estos nudos estructurales persisten. Y estos nudos estructurales básicamente tienen que ver con la cultura de las sociedades, la cultura de las organizaciones, las prácticas organizacionales, y en ese sentido, si bien Fabiola definió el monitoreo y evaluación como una herramienta, una métrica y demás, yo creo que también es una práctica organizacional que merece revisión. Y después están los comportamientos individuales, ¿no? Y entonces, bueno, las organizaciones, ya sea tanto públicas o privadas, se habla mucho de una articulación público y privada que es necesaria para lograr ciertas transformaciones. Las organizaciones de la sociedad civil, nosotras desde la Red Wing desde hace 20 años, el año pasado cumplimos 20 años, estamos bregando para que estas tres grandes avenidas que yo anunciaba puedan contribuir, digamos, modificándose a un cambio social. Porque lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta es que no existe una única intervención que va a posibilitar lograr cambios equitativos. Esto tiene que provenir de múltiples sectores y de múltiples actores. Y estas dimensiones están interrelacionadas y además implican relaciones cooperativas y conflictivas. La articulación público-privada es una articulación que implica un involucramiento de recelos, tanto de lo público hacia lo privado como de lo privado hacia lo público, de las organizaciones de la sociedad civil que miran con desconfianza lo que puede hacer el sector privado, de la academia con los técnicos, digamos, una lucha y una resistencia que debemos tener en cuenta a la hora de realizar estos procesos y estas prácticas organizacionales. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, si quieren profundizo más o después en una segunda vuelta, y si no la dejo a Marta para que trabaje un poco más este tema. Muchísimas gracias, Lidia. Igual, claro, transversalizar este tema de la evaluación y el monitoreo, tú has dicho, es trabajar con un enfoque de género, une estas diferencias y estas asimetrías que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Porque además visibiliza estas diferencias. Y claro, nos has dicho que también hay nudos estructurales y bien asentados además, que hay que trabajarlos, ¿no es cierto?, en la sociedad, en las personas, tenemos unas prácticas sociales que además siempre regresamos a ver, y a veces nosotras mismas caemos en esas mismas prácticas con las que estamos peleando permanentemente. Vamos con Marta, en todo caso, en este marco que nos comenta también Lidia, ¿no es cierto?, y nos dice, pues, hay esta desigualdad, estos nudos estructurales. En la emergencia derivada del COVID, ha puesto en evidencia muchas crisis que vivimos como sociedad, las desigualdades, la pobreza, el sistema de salud sin capacidad, N cantidad de temas. ¿Qué lectura tienes en este escenario que se vive a nivel mundial y qué se ha evidenciado en esta época, especialmente en nuestras sociedades latinoamericanas? Bueno, un saludo y gracias, Cecilia, por la palabra. Un saludo a todas y todos quienes nos están acompañando en este diálogo tan importante en estos momentos. Justamente yo parto un poco de reflexionar a partir de lo que ha desnudado esta crisis desenfrenada que ha desatado la pandemia del COVID-19, para pensar, ¿no?, cuáles son estos quiebres que se han dado en este contexto con el confinamiento,
que ha generado un proceso de quiebres de la cotidianidad y recrudecimiento de la violencia de género ya hacia niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y consecuencias para millones de mujeres que también trabajan en economía informal, como cuentapropistas, emprendedoras, emprendedores, etcétera, que hoy están viviendo situaciones, pues, realmente, ¿no? De mucho, yo diría, no solamente de una situación de vulnerabilidad, sino también de desprotección, ¿no? Y bueno, y claro, todas estas situaciones y los pronósticos que estamos escuchando sobre las consecuencias en relación a nuestras economías, especialmente las economías del sur, que se verán muy afectadas, ¿no? Y generando posiblemente muchas más dependencias y subordinaciones en los próximos meses y años incluso. Entonces, yo me pregunto, ¿no es cierto?, si bien toda esta situación de confinamiento, cierre de fronteras, etcétera, la ralentización incluso de muchos procesos ¿no? de explotación muy duras bajo los regímenes capitalistas y de explotación de nuestros recursos naturales, han generado la posibilidad de mirar también por otro lado que es posible que transformando nuestros propios modos de producción también podamos generar otro tipo de economías y de relaciones. Sin embargo, no es cierto, esto no va a ser de la noche a la mañana. Porque hay justamente este marco estructural que quizá hablaba un poco Lidia, de decir, hay relaciones estructurales profundamente arraigadas y justamente esa es la situación que creo que nos desafía o nos debe desafiar a mirar, a revisitar, digo yo, y enriquecer, ¿no es cierto?, estas miradas de paradigmas que desafían justamente al sistema mundo capitalista, colonial y patriarcal como alternativa al desarrollo, ¿no? En ese marco, entonces, habrá que preguntarse, bueno, ¿cuáles son los caminos que debe transitar la evaluación? Y yo también aquí me pregunto, estamos viviendo momentos en que de pronto el feminicidio aparece ¿no? con una gravedad inusitada, la violencia, violación, etcétera, solo para hablar de esa dimensión hoy visibilizada muy crudamente por ¿no? la crisis, la pandemia del COVID-19, pero que nos está hablando también de situaciones que están pues ahí. Entonces, creo que es fundamental hoy día también replantearlos la necesidad y como digo, revisitar, porque no es que solo hoy estamos empezando a pensar y repensar, ¿no? Ya en Bolivia, desde hace más de 10 años, con la nueva constitución política del Estado, se ha empezado a desarrollar todo este desafío de mirar, de concebir horizontes de sentido, que nos permitan realmente ir más allá del desarrollo, es decir, pensar en alternativas al desarrollo. Y en ese contexto es que yo planteo que realmente también entonces, juntamente con esas miradas y revisitadas a estos paradigmas que se han quedado en el camino, también hay que reconocerlo, que no hemos tenido, creo, desde la sociedad civil, intelectuales, etcétera, la capacidad de alimentar y de transformar esas propuestas, esas miradas, esos nuevos paradigmas y enfoques en herramientas concretas de pronto para no solamente la evaluación, sino el diseño de las políticas, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que para evaluar, ¿qué vamos a evaluar y desde dónde vamos a evaluar? Y el primer paso es pues el diseño de la política, pero la política en el marco de qué, mirando hacia qué, hacia dónde, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cambios profundos que necesitamos hacer? Entonces, de alguna manera,
estos desarrollos que también hablaba Fabiola, ¿no es cierto?, en la evaluación con enfoque de género, como instrumento, herramienta política, etcétera, se han ido desarrollando, pero también siento que no han tenido la capacidad de ir respondiendo, ¿no es cierto?, a la gravedad de, digamos, fortaleza, si se puede llamar así, de los sistemas, ¿no?, sociales, culturales, etcétera, tan arraigados en nuestras sociedades y que, ¿no es cierto?, nos hablan de unos contextos coloniales y patriarcales que aún persisten, ¿no es cierto?, al interior de nuestras sociedades, el racismo, etcétera. Entonces, ¿cómo medimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo pensamos las políticas desde marcos alternativos? Y por ende la evaluación, digamos, ya no solo con enfoque de género, ¿no?, sino una evaluación para estas transformaciones profundas. Hasta ahí me quedaría un poquito con esas ideas para continuar el diálogo. Muchísimas gracias, Marta. En efecto, hay un marco estructural bien arraigado y obviamente eso nos obliga siempre a ir repensando nuevas alternativas, nuevas herramientas. Y qué bueno que el tema de la evaluación pues sea una herramienta que lo estén planteando como una herramienta transformadora, ¿no es cierto?, para ir avanzando en ir disminuyendo estas brechas. Voy a dar paso a la Ali para ir viendo cómo va en las redes. Y tienes el micrófono, Ali, por favor. Bueno, pues desde las redes vamos excelente. Tenemos saludos y están conectados de toda Iberoamérica. Y además tenemos tanto la interacción de nuestras amigas de Red Wing como de las otras redes. Tenemos saludos desde la Florida, de Maritza Concha, Sharon Gómez en México, Ana María Olarte en Guayaquil, Ecuador, Alexandra García en Argentina, Vanessa Leitón en Chile, Olga Barrera en España, desde las Islas Canarias, Elizabeth Naveda desde el Puyo, Ecuador. Tenemos a Rosana Dávila desde Bahía de Caracas en Ecuador, Beatriz Ramírez de Colombia, Adriana Arellano desde Manabí, Ecuador. Además tenemos amigas desde México como Rosa Ramírez, Erika Glá, también desde Cabo Verde, de Olinda Reis, desde Buenos Aires, Beatriz Cataluy, y también desde México, Claudia Ramón Pérez y Julieta Silvestre desde Córdoba, Argentina. Como ves, Ceci, toda Iberoamérica unida. Ya tenemos también algunas interacciones en preguntas que se irán desarrollando más adelante, y también tenemos algunos amigos como Jaime Bazán, que no solamente mandan saludos y agradecen el haber abierto el espacio, y también ya plantean sus primeras preguntas. Muchísimas gracias, Ali. Pues esas ya las vamos viendo para el siguiente momento, pero para continuar con el análisis, quiero nuevamente regresar con Fabiola. Luego de escuchar estas primeras ideas que las hemos abordado, Fabiola, ¿cuál es el vínculo ya en concreto entre monitoreo, evaluación y reducción de brechas de género? Ya habíamos adelantado un poquito con aquello de las definiciones, pero es bueno también aclarar algunos términos para irnos ubicando en este tema de la evaluación, el monitoreo. Y yo me referiría mucho a la palabra transformación. En la evaluación es muy común que los resultados de una revisión que se haga, un proyecto, programa o política, resulten unas recomendaciones que son de tipo paliativo, digamos. En el desarrollo internacional se le llama cambios o cambios no transformadores, sino se les llama en general cambios posibles que son remedios muchas veces temporales para que un proyecto o programa mejore. Sin embargo, es necesario hacer la aclaración que la trae también la teoría feminista. Los problemas y las brechas de género, los problemas de desigualdad de género son estructurales. No pueden tener soluciones paliativas de momento, tienen que revisarse raíces estructurales. Pero mucha gente dirá, bueno,
pero nosotros no estamos en capacidad de hacer cambios estructurales si estamos revisando un proyecto. Pues yo siempre contesto, sí podemos encauzar los resultados hacia la obtención de objetivos superiores. Es decir, que lo que aparentemente parece una simple revisión de un proyecto o programa, créanme, puede ayudar a objetivos superiores de la sociedad, a objetivos de la nación. Y hemos visto cómo proyectos, por ejemplo, de educación que comenzaron en una escuela en particular, fueron avanzando hacia una política municipal, por ejemplo, acerca del currículum que se debe tomar con enfoque de género, y ese municipio se interesó y generó otra política departamental para aplicar ese mismo conocimiento, para ir venciendo las brechas de género. Así que no nos quedemos en la actitud de simplista y sencilla, decir, no, desde los proyectos no podemos aportar a la sociedad, porque sí lo podemos hacer. Si aplicamos los principios que nos brinda la teoría feminista, que es, por ejemplo, enfrentar las relaciones de poder desigual, porque dentro de las mismas evaluaciones se dan muchas veces relaciones desiguales de poder. Nos planteamos, y esto lo dice la comunidad evaluadora en general, no es ningún secreto que las mismas compañías que están dirigiendo proyectos y programas son quienes contratan el equipo evaluador y quienes están vigilando si les conviene o no los resultados de esa evaluación. Mientras esto ocurra y mientras las personas que comisionan evaluaciones sean las mismas que están siendo evaluadas, nunca vamos a avanzar en reflexiones que sean críticas, que cuestionen relaciones de poder, que le den voz a la gente que de verdad necesita aportar a la evaluación de los proyectos, y que en últimas haga esos aportes a unos objetivos más amplios. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo. Es una discusión que también está ahí en el tapete, de decir que por qué o de qué manera los proyectos y programas van a aportar al desarrollo. Esa es la última parte de mi intervención. Pero mientras tanto, quería comentarles que el análisis de género ha aportado muchísimos caminos para operacionalizar esto que en teoría es difícil de hacer. Entonces, con un grupo de colegas de América Latina y España, nos dimos a la tarea de recopilar todos esos principios con base en estudios que ya desde el norte, las universidades norteamericanas, australianas, muchas han recogido los principios de la evaluación feminista. Hicimos unas reflexiones que hemos ido validando en distintos aspectos y las pusimos en un documento que se llama Decálogo de la Evaluación con Enfoque de Género. Esta herramienta nos ha ayudado a ir enfocando lo que podemos hacer desde la evaluación ya en términos prácticos para que ese enfoque de género vaya permeando la evaluación. ¿De qué manera? Pues aportando todos esos elementos como son el carácter político de la evaluación del que ya hablé, la participación como principio fundamental de la evaluación con enfoque de género, que es dar voz a las poblaciones marginalizadas, tener la sensibilidad cultural, que no es lo mismo ser mujer en Guatemala a ser mujer campesina en Bolivia o en Colombia o en otro país. Esas diferencias culturales que tienen que ver hasta con el nacimiento, hasta con los asuntos de mortalidad infantil, de embarazo adolescente, todos esos temas tienen que ver con asuntos culturales. Entonces, gracias, Fabiola. Vamos a ir cortando un poquito para ir ya avanzando también con los tiempos, si no se nos va. Perdona la interrupción, pero vamos cortando un poquito para ir ya cerrando.
Quisiera continuar con Lidia. Por favor, tú hablabas de los cambios, ¿no es cierto? ¿Qué hace falta para llegar a esos cambios, para lograr ese círculo virtuoso, para lograr esa igualdad, esa equidad que queremos? Estás con el micrófono cerrado. Por favor, tienen 5 minutos, no se olviden. Sí, para lograr esos cambios que, como decimos al comienzo, no son fáciles porque son nudos estructurales de estas desigualdades, yo retomo un poco lo que dijo Fabiola respecto de la evaluación y la necesidad de que los y las evaluadoras, cuando comiencen este proceso, en primer lugar, tengan en cuenta qué significa evaluar con enfoque de género y que las relaciones de género son básicamente relaciones de poder. Entre muchas de las definiciones que existen, está el tema de las relaciones de poder y cómo se distribuye ese poder al interior de las organizaciones, de las sociedades y obviamente en un proceso y en una práctica de evaluación también existe. Entonces, lo que estamos tratando de cambiar, Cecilia, en esta famosa pregunta, es, bueno, con las resistencias a los cambios, que obviamente existen, con los sesgos inconscientes que tanto varones como mujeres tenemos incorporados sobre lo que significa ser varón y ser mujer en la vida pública y cómo esto se traslada a los distintos proyectos y cómo la mirada del evaluador o de la evaluadora también puede estar sesgada por estas relaciones de género y muchas veces existe como una ceguera, lo que nosotros denominamos la ceguera de género, o sea que ni los evaluadores o las evaluadoras más entrenadas tienen esa mirada o ese ojo clínico para ver acá este proyecto está fallando porque no está llegando de la manera adecuada o de la misma forma a varones y mujeres, y las mujeres pueden estar afectadas o impactadas por determinadas cuestiones y varones por otras. En este sentido, por ejemplo, una herramienta fundamental que es los presupuestos con perspectiva de género, también aportan una mirada especial, pero siempre y cuando el que está analizando esta información, analizando estos datos, tiene esa mirada analítica y crítica, ¿no? Y después, bueno, entra el gran tema de la cultura patriarcal, de la cual Marta también ha hablado, ¿no? Entonces, estos son las cuestiones, diría, más fundamentales, que es las que estamos tratando de cambiar, y cómo en este proceso de evaluación hay que ser muy criterioso, todos tenemos que ser muy criteriosos en la metodología en sí, en las herramientas y también en las personas, porque no nos olvidemos que en definitiva cualquier proceso de evaluación puede estar perfectamente diseñado y en definitiva después son las personas las que lo realizan, varones y mujeres, y que también están sesgadas por estas categorías muy rígidas y muy estructurales que provienen de las desigualdades. ¿Cómo vamos a lograr esos cambios de los cuales tanto hablábamos? Bueno, a mí me gusta hablar de lo que hablaba al comienzo de la charla, de este círculo virtuoso de organizaciones, sociedad y personas individuales, que en este caso pueden ser los y las evaluadoras, porque estamos en el tema de la evaluación. Y hablar de una necesidad de que exista capilaridad para que todos estos temas se transversalicen al interior de las instituciones, ya sea tanto las que ejecutan proyectos como con muchos casos que son externas, consultorías externas o organizaciones externas que realizan evaluaciones. O sea, que haya una capilaridad de este enfoque en las instituciones. Entender las resistencias, entender que estos temas no son fáciles y que estamos tratando de cambiar culturas y prácticas que llevan mucho, mucho tiempo.
Aprender de la experiencia, porque en realidad evaluación, como dijo Fabiola al comienzo, se ha hecho siempre de cualquier tipo de proyecto o de iniciativa, ya sea tanto de política pública como de proyectos de cooperación y demás. En América Latina tenemos infinidad de proyectos que se han hecho para el tema de microemprendimientos, por ejemplo, para mujeres, y yo creo que muchos de ellos, a los cuales se les destinó muchísimos recursos, no dieron los resultados esperados. Bueno, es momento, creo que la pandemia pone como una lupa y agranda de aprender de los errores, qué temas resultaron y qué temas no resultaron, aprender de la experiencia, poder tener humildad y decir, acá los proyectos no funcionaron, las evaluaciones tampoco funcionaron, necesitamos nuevos enfoques, aprender sobre la marcha, aprender a aprender nuevos enfoques y nuevas miradas y nuevas herramientas de la evaluación, quizás no tanto con herramientas como son las métricas tan rígidas que en muchos casos no permiten ver ciertas realidades, sino con más trabajo en terreno, en campo, entrevistas, focus con los y las beneficiarias de los programas, por poner algún ejemplo. Y esta articulación... Te voy a cortar ahí, sé que podemos continuar, pero te voy a cortar ahí para darle también chance a Marta. Pues sí, se estaba hablando un poquito, tú hablabas de los paradigmas, ¿no? Que los paradigmas se quedaron y que hay que crear nuevas alternativas para cambiar este mundo capitalista, colonial, patriarcal. ¿Cómo repensar a la evaluación con carácter político? Tú lo mencionaste ya, pero a ver si profundizamos un poquito por ahí el tema político y transformador. ¿Qué implica esto? Sí, bueno, justamente solamente para retomar la idea de si necesitamos repensarlos, ¿no? Desde nuevos paradigmas que, como decía, se han quedado un poco en el camino. Pero ¿qué es en el fondo lo que necesitamos? Un horizonte de sentido, ¿no es cierto? Es decir, hacia dónde la sociedad, las transformaciones en el Estado se encaminan. Es decir, a reproducir, a mejorar lo que tenemos, ya sabemos que los sistemas se pueden ir renovando constantemente o se pueden también transformar, etcétera. Entonces, este es, creo, un poco el núcleo, ¿no? Es ese horizonte de sentido que nos permite guiar, orientar no solamente las políticas, sino también la evaluación, obviamente, pero sobre todo nuestras miradas a esos instrumentos, a esas formas de evaluar. En algún momento ya nos cuestionábamos aquí, decir, bueno, evaluamos, pero ¿qué estamos evaluando, no? ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, ese horizonte de sentido es el que nos permite, creo yo, orientar mejor pues nuestros instrumentos, etcétera, etcétera. Y solamente ya para ir profundizando, quisiera hacer un poquito de referencia a lo que es el vivir bien como horizonte de sentido. Y justamente, además de, ¿no? se coincide mucho con las teorías también feministas, en este tema de el vivir bien es repensar y pensar la reproducción de la vida, ¿no? Pero de la vida armónica, que no es solo la suma de derechos de los seres humanos, la naturaleza, sino la comprensión de lo holístico, la comprensión del ser como parte del todo, ¿no? La relación del ser humano, naturaleza, cosmos, cosmovisiones. Y aquí está uno de los temas centrales. Porque entonces, Esquelita, boletín de recursos para potenciar. ¿Desde dónde lo pensamos? ¿Desde dónde lo construimos? ¿No es cierto? Y tenemos que reconocer, por lo menos yo planteo y creo que no soy la única, hay tendencias muy importantes en esto, trabajos muy importantes y he realizado, reconocer que estas cosmovisiones funcionan y en algún momento han sido también de donde cómo nos agarramos para avanzar en el desarrollo de nuevas visiones, de nuevas miradas, y tienen que ver con estas visiones de complementariedad, ¿no es cierto?, de reciprocidad, de crianza de la vida, de respetar
todo lo que supone no solamente la relación con la naturaleza, sino y básicamente de reconstruir o de afianzar las relaciones entre hombres y mujeres desde otras perspectivas. Sí, entonces, si esto es así, ¿no es cierto? Si el centro, el núcleo de este horizonte del sentido, de sentido del vivir bien es la reproducción de la vida, las políticas también tendrán que estar pensadas desde este horizonte de sentido. Y en ese sentido, también valga la redundancia, la evaluación de las políticas, ¿no es cierto?, se convierte en una herramienta política, ¿no es cierto?, que permitirá mirar los procesos de construcción de ese vivir bien. No solamente de que si el proyecto logró cambiar ciertas, que está bien, no discuto ahí, no digo que esos cambios no son importantes, pero digamos, esos cambios pequeños que estamos generando muchas veces con proyectos, cambios medianos a largo plazo, a mediano plazo, etcétera, se están orientando esa construcción del vivir bien, ¿no es cierto? O tenemos que remirar nuestros instrumentos, nuestras miradas a la evaluación y construir y remirar también esto, ¿no? Entonces, sin desmerecer todo lo que ya se avanzó, que son avances muy importantes, insisto, y creo que no es suficiente una evaluación con enfoque de género, porque además no nos olvidemos que las construcciones de género, ¿no es cierto?, también tienen su base en las propias culturas, en los propios pueblos, en sus propias cosmovisiones, ¿no? Entonces, es necesario un horizonte de sentido hacia el cual se orienten las transformaciones que se buscan para que no solamente la evaluación se convierta, sino los resultados que logramos, ¿no es cierto? Algunas pautas nomás para dar algún ejemplo de cómo podríamos pensar de estas transformaciones desde este enfoque descolonizador y despatriarcalizador. Y aquí también hago énfasis en que no es solamente pensar desde el género, es también desde esta otra dimensión de lo colonial, lo cultural, desde sus raíces también más profundas, en el sentido de que la dominación no solamente tiene su base en el género, ¿no?, la dominación de las mujeres, sino también en nuestros contextos de los indígenas, del otro, del diferente, ¿no? Y, por supuesto, bajo relaciones, ¿no?, económicas de explotación, etcétera, etcétera. Entonces, la posibilidad de unir estas dos miradas, ¿no es cierto?, tanto estas formas de explotación, dominación colonial, como las subordinaciones de género desde un sistema patriarcal, le dan otra perspectiva y otro sentido. Y ahí solamente quiero decir que sí es posible, algunas personas que nos escuchan se estarán preguntando, en Bolivia hemos desarrollado incluso metodologías para trabajar con mujeres indígenas, y lo increíble, lo sustancioso de estos procesos ha sido recuperar esa posibilidad de que las propias mujeres, desde su propio espacio, de su comunidad, allá ¿no?, perdida 20 horas de la ciudad de La Paz, en nuestro caso, están construyendo sus propias propuestas y sus propias perspectivas desde sus propias cosmovisiones. Entonces, son procesos lentos, son procesos que están, ¿no?, en constante readecuación, etcétera, como instrumentos, etcétera, pero que están mostrando que esto es posible. Entonces, esa es la riqueza de esta posibilidad de articular estas diversas dimensiones. Muchísimas gracias, Marta. Y yo quisiera quedarme aquí escuchándolos porque me parece súper interesante además esta visión interseccional y que le das, ¿no? Porque también hay que mirar todos esos factores y todas esas, digamos, el tema de la interculturalidad, el tema de la cultura misma nuestra, el tema del patriarcado, el tema de que si eres blanco, negro, pequeño, chiquito, gordo, flaco, o sea, hay una interseccionalidad ahí que hay que mirarla desde todos los lados para poder abrazar a todo el conjunto desde la mirada del enfoque de género. Yo quiero darle paso con esto a Ali, no queremos perdernos también la participación de las personas que están conectadas, así que Ali, por favor, si empezamos con las preguntas y respuestas para las compañeras. Adelante. Claro, además de seguir llegando los saludos de
desde varias partes tenemos ya algunas preguntas. Tenemos también algunos compañeros como Mauricio Gutiérrez, que también está participando y mandando saludos desde Toluca, México. Tenemos además, tengo que comentarles algunas participaciones como los bolivianos en España, que mandan muchos saludos para Marta, Gracias. que se han conectado algunas personas desde ahí, desde Tenerife. Analía Sarmiento y Tere Romero también desde México. También tenemos a Janet Angulo, que representa a las mujeres afroecuatorianas, quien no solo ha puesto como la importancia del diálogo, sino además ha compartido algunas de las cosas que Marta nos explicaba en esta última parte de la ponencia. Les voy a leer, les paso a leer algunas de las preguntas que aquí se han hecho. Juan Villegas nos pregunta, mencionaron que la evaluación es una herramienta transformadora para ir reduciendo las brechas, pero específicamente, ¿de qué forma o qué acciones se tienen que realizar para lograr dicha transformación mediante la evaluación? Claudia Ramón Pérez nos habla del decálogo de la evaluación con enfoque de género y pide si sería posible tener el link para este decálogo. Tommy Rabines nos hace la pregunta, ¿podrían compartir el link también del decálogo de evaluación que Fabiola nos presentó? Y también nos preguntan desde la evaluación, ¿cuáles son las políticas y prácticas que mejor han funcionado en el empoderamiento de las mujeres? ¿Podrían compartir algunas herramientas de análisis de género y metodologías? Es necesario también, nos dice Paulina Rueda, que se capacite a las autoridades para que todo lo que se haga con equidad en los proyectos, en las políticas públicas y en las leyes. Por último, tenemos algunos comentarios a favor de lo que decía Fabiola sobre la evaluación, la necesidad de que la evaluación venga desde afuera, que no se puede evaluar uno mismo, y la importancia de este punto. Y por el lado de Marta, un poquito si podría entrar un poquito más en la construcción desde la cosmovisión de las mujeres, cómo ha sido esta experiencia tan rica que nos ha contado. Y finalmente, por el lado de Lidia, hay muchos comentarios de esta nueva mirada de la evaluación, cómo la crisis puede convertirse en una oportunidad para darle una nueva mirada a la evaluación. Entonces, como eso fue el final de tu intervención, si podrías entrar un poquito más en este tema. Y por último, no nos olvidamos de la pregunta de Jaime Bazán de cómo medir el empoderamiento de la mujer en tiempos de pandemia. Como ves, Ceci, tenemos una serie de preguntas, he preferido ponerlas todas en la mesa, más bien para ir cogiendo los temas más importantes y tratando de ir contestando. Los saludos ya no les leo más porque no acabaríamos en toda la tarde. Me alegro mucho de que la gente lo esté disfrutando. Sigue, Ceci. Bueno, con estas intervenciones yo más bien daría la palabra a las panelistas. No sé si queremos tener a la misma ronda, empezando con Fabiola, para que nos vaya dando sus impresiones al respecto, sus reacciones frente a las preguntas. Tenemos solamente 2 minutos para ir contestando así cortito. Qué pena, nos coge el tiempo siempre. Pero entonces adelante, Fabiola. No, acepto totalmente que me interrumpas porque a veces se me sale el colombianómetro, como me decía un amigo. Bueno, no, yo quiero referirme a la pregunta de Jaime Bazán porque justamente eso es lo que a mí más me gusta de este proceso que hemos tenido durante 25 años de transversalización de género. Hemos desarrollado muchísimas herramientas, quizá no le llamemos evaluación, tenemos observatorios, tenemos muchas formas de medición, tenemos, bueno, infinidad de herramientas. Yo quiero referirme a un par que nos permiten medir el empoderamiento de las mujeres ahorita en tiempos de pandemia, por ejemplo. A mí me gusta mucho la definición que hace CEPAL de empoderamiento porque lo limita a las 3 autonomías que siempre son las medibles, a las que nos podemos acercar si hablamos de medición. La autonomía económica, la autonomía física y la toma de decisiones.
Cuando nos enrutamos en esas tres autonomías, ¿cómo se están desarrollando esas tres autonomías? Habrá quienes trabajen en la física y medidores de violencia de género, los hay por montones. Otros querrán ver cómo va la medida de la autonomía económica en términos de propiedad de microempresariado, de mujeres, de titularidad de tierras, una cantidad de parámetros que hay allí, y la toma de decisiones. Esa es una de las más importantes, y Lidia, que ha trabajado tanto en las mujeres en las organizaciones, también tiene ese bagaje de cómo nos podemos ayudar con estas herramientas. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Continuamos con Lidia. Cortito. No, sí, cortito. Yo retomo la pregunta sobre empoderamiento, porque me parece que es clave, de Jaime, que me gustaría brevemente, porque esta categoría de empoderamiento también es una categoría que viene del feminismo y que se ha desvirtuado totalmente, y que incluso hasta los organismos que miden el empoderamiento lo miden a través de indicadores cuantitativos, o sea, cantidad de mujeres en los parlamentos, cantidad de mujeres en los directorios de empresas, etcétera, cuando esta categoría implica mucho más, este término más que categoría, y que viene, es el poder de cada uno, el poder individual, y también el poder colectivo. Y en este sentido, insto a los evaluadores y a las evaluadoras poner el foco para nuevas mediciones que puedan justamente hacernos ver cómo el poder colectivo y el poder de las redes y esta articulación de la que hablábamos en principio nos va a posibilitar nuevos diagnósticos y mejores formas de encarar los proyectos a futuro. Es decir, en este sentido, la articulación de la que hablábamos hace un ratito, público, privada y de la sociedad, de las distintas organizaciones, también juega un rol importantísimo si logramos nuevas mediciones, no solamente lo cuantitativo y alegrarnos porque tal país está primero o quinto en el ranking de empoderamiento político o económico. A mí me parece que esas categorías de CEPAL son muy buenas, pero tienen que darnos pie para enfocarnos, presionar para nuevas formas de evaluar y medir las categorías. Por ejemplo, la del empoderamiento, que implica mucho más que un número o un porcentaje, sino el trabajo, por ejemplo, el empoderamiento colectivo, que es fundamental. Muchas gracias, Lidia. Queremos lo mismo darle a Marta el tiempo, así mismo cortito, en 1 minuto, 2 minutos máximo, para que nos puedas comentar las reacciones frente a las preguntas. Sí, yo quisiera centrarme un poquito en esta pregunta sobre el tema de la cosmovisión, ¿no es cierto? O sea, cómo eso se refleja de alguna manera en la evaluación o en los instrumentos. Decir que hay una serie de elementos, pero ¿qué es lo central de pronto, no es cierto? Reconocer, ¿no es cierto?, el carácter de lo comunitario. Y no solamente para los pueblos indígenas, porque ese también es nuestro sesgo colonial, ¿no? Los indígenas allá que estén en comunidad, aquí nosotros tenemos otros medios, otras formas. No, es reconocer que ese es un valor, una forma humana del, digamos, que reconstituye a las personas, ¿no es cierto? Y que es una práctica, una parte fundamental de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que permite, por ejemplo, solo voy a dar un ejemplo muy cortito. Cuando evaluamos los proyectos de mujeres y decimos el empoderamiento de las mujeres, ¿cómo medimos? ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo los ingresos que ellas llegan a percibir, por ejemplo, mujeres indígenas, los invierten para sí mismas, los recogen y los invierten para sí mismas? Esa visión bastante occidental, válida para otros contextos, ¿no es cierto?, no permite recoger la verdadera
visión, vivencia de las mujeres en su entorno, cuando estos procesos, ellas, el hecho de producir, trabajar, generar medios de vida, no es una cuestión individual, ¿no es cierto? Es un aspecto comunitario, es una relación comunitaria. Y aquí entra el tema de la relacionalidad, no estamos hablando de quién está arriba y quién está abajo, sino cómo se relacionan las personas, los seres humanos, entre sí, con la naturaleza, etcétera. Pero en este caso, hombres y mujeres. Entonces, ahí habrá que ver desde la evaluación, entonces, ¿cuál es nuestro horizonte? ¿Qué queremos medir? ¿No es cierto? Medir, habrá que ver otras formas de medir, entonces, pero pensar cómo vamos a desarrollar estas formas de convivencia, equivalencia, que permitan justamente que las relaciones de subordinación en diversos contextos, no hablemos solo de aquellas que nosotras como evaluadoras muchas veces las consideran, ellas son las subordinadas, las formas de subordinación de género se dan en todos los niveles. Entonces, creo que esas miradas podrían enriquecer mucho los instrumentos y nuestras formas de pensar en qué medimos y cómo medimos también. Muchas gracias, Marta. Yo quiero agradecerles, pero antes de irnos, yo sí quisiera que, sé que nos cogió el tiempo, está muy interesante la discusión, siempre nos falta tiempo, pero por lo menos en un minuto voy a pedirles que ustedes nos den su mensaje final, concluyan algo que a ustedes les quedó pendiente en un minuto para ir cerrando este tema. Empecemos por Fabiola, por favor. Gracias. Yo quiero en este último mensaje resaltar 3 aspectos importantes de la evaluación con enfoque de género. El uno es que no nos dé miedo de asumir un papel político, un papel activista, porque vamos a tener el rigor suficiente para hacer los análisis que haya que hacer en una evaluación, pero sí necesitamos esa actitud de activismo para poder presentar resultados de una manera convincente y que ellos contribuyan a unos objetivos mayores. Lo otro es la participación. No nos olvidemos que quienes aportan a una evaluación son las personas que han participado en ellas, quienes han sido, no digamos beneficiarios, pero esa población meta a la que fue dirigido el proyecto, esa es la que tenemos que apuntarle. Y también medir el potencial de impacto. ¿Qué cambios se están dando en la vida de las mujeres principalmente? Esos 3 puntos quería resaltar. Muchísimas gracias, Fabiola. Vamos con Lidia, por favor. Bueno, gracias, Cecilia. Bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio. Siempre está la remanida frase que todo cambio es una oportunidad. Pero más allá de eso, creo que es un momento también, y que la pandemia ha puesto vuelvo al tema de la gran lupa, sobre las desigualdades estructurales que hablábamos al principio, y la necesidad de reconfigurar las relaciones de género, tomar decisiones sobre qué vamos a hacer y cómo vamos a evaluar, sobre viejos paradigmas, o viejas creencias o viejas situaciones, nos va a hacer retroceder mucho tiempo respecto de las inequidades y de las brechas de género. Entonces es necesario aprovechar este momento, como se está haciendo en otras situaciones, para replantear ciertas situaciones de inequidad, cómo las transformamos, cómo evaluamos lo que está existiendo, cómo evaluamos estas realidades que hoy estamos transitando, que son diferentes a las de hace un año atrás, y cómo vamos a evaluar para planificar a futuro. Entonces, este me parece que es el desafío. Acá están puestas, y hemos tratado en una hora, obviamente este es un proceso mucho más largo, como de ir marcando algunos highlights, algunos llamados de atención para futuras acciones. Muchas gracias, Lidia. Concluimos con Marta, por favor.
Sí, creo que en este momento y en esta coyuntura, con este afán de tomar esto como un momento de oportunidad, que creo que es la manera más rica de ver, de concebir este momento, es fundamental partir de reconocer que estas situaciones de vulnerabilidad que se han ahondado en este momento nos han llevado a extremos en muchos casos, con los temas de violencia, con los temas laborales, de desprotección en todos los ámbitos, y que van a haber miles, como decía al principio, miles, millones de mujeres, niñas, niños, que van a tener que volver en condiciones totalmente desfavorables a una otra situación y realidad, que los va a llevar nuevamente, por ejemplo, ¿no? Muchos niños, niñas no podrán volver a la escuela, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que medir? ¿Qué vamos a evaluar en estos procesos? ¿Cómo vamos a retomar estos procesos? Creo que es fundamental no perdernos en la dimensión solamente sanitaria, sino remirar este proceso justamente como en sus dimensiones estructurales y articuladas holísticamente. Esa mujer que hoy día ha tenido que estar confinada 40, 50, 60 días en su casa viviendo situaciones de violencia, sin poder ¿no? generar recursos para ¿no? medios de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué política? ¿Qué política? ¿Es darle trabajo? Ojalá nuestros gobiernos pudieran mañana darles. Vamos a continuar con medidas paliativas, ¿no? Bonos y más bonos que no solucionan, que es hoy un poco el tema central a lo que han acudido nuestros gobiernos, o vamos a poner el dedo en la llaga finalmente, ¿no es cierto? Entonces, creo que es el momento, es un momento, ¿no? importante para repensar todo esto. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola, Lidia, Marta, muchísimas gracias por esas intervenciones súper interesantes, además que generan muchas inquietudes. Yo solamente para ir cerrando este espacio, Lidia o Fabiola creo que decía, todo cambio es una oportunidad, pero también esa oportunidad nos plantea esa necesidad de reconfigurar, ¿no es cierto?, estas realidades, esto que vivimos a diario. Y claro, Marta nos decía en algún momento, hay que darle sentido, yo digo darle sentido a la vida, porque al final del día de lo que estamos hablando son de los seres humanos, de las personas, y está en juego la vida. Cuando hablamos de enfoque de género, y si bien nos hemos centrado en el tema de las mujeres vivimos unas realidades bien difíciles, bien desiguales, con muchas crisis y muchas violencias cruzadas de por medio. En términos generales, ustedes han hablado del tema de evaluar proyectos, programas, políticas públicas que tienen que ver con estas prácticas y estos enfoques, estos parámetros establecidos, ¿no es cierto? Los procesos evaluativos desde el enfoque de género tienen que nutrirse desde prácticas, procesos y técnicas evaluativas, cuya función sería precisamente evidenciar estas brechas de desigualdad que viven las mujeres. Entonces, en este sentido, el enfoque... en este enfoque o en el enfoque de género, también hay que incorporar, decía Marta, me parece el tema del componente político, que no siempre es visible, que no es cierto, se pierde en el tema de los procedimientos técnicos. El aporte de la teoría feminista a los procesos evaluativos se enmarca en examinar precisamente esas relaciones asimétricas, esas relaciones de poder, que creo que todas ustedes lo han mencionado, y obviamente las transformaciones y brechas sociales con las mujeres, ahí se asientan, ahí es donde tendríamos que tener esas políticas que realmente tienen que cambiar esas estructuras. La evaluación y monitoreo de proyectos, programas y políticas con enfoque de género visibiliza la transversalización de las brechas y las formas de interrelación. Entonces, yo con esto quiero agradecerles, realmente ha sido muy interesante y claro, me quedo con estas ideas de no tengamos miedo para hacer estas evaluaciones rigurosas, para participar, para potenciar y visibilizar y poner en la mesa de discusión, en la mesa de los diálogos, pues esto que queremos cambiar, que son las estructuras, porque realmente es por ahí donde tenemos que pensar
que podemos ir cambiando estas realidades. Con esto quiero dar paso a Ali, nada más para echarnos también el tema de la despedida desde esa área, así que adelante, Ali. Gracias, Ceci. Yo me quedo con eso, con esta idea de transformar la realidad. Ahí yo veo por qué Red Wing nos une tanto, porque al final volvemos a juntar estas ideas de transformar la realidad. Una vez más, las mujeres no nos vamos a dejar vencer. La crisis nos pone el reto de transformar la realidad en este tema tan importante como es la evaluación, y ahí lo vamos a hacer, ahí vamos a seguir. Me quedo con esta idea. Quiero agradecerle mucho a estas mujeres maravillosas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por compartir esa sabiduría y este momento. También le quiero agradecer a la Red Wing, a Clear Initiative, a Learning for Impact, a Fundación Esquel, especialmente a todo el equipo que nos acompañó en el foro, a Solange Grangin, que es nuestra presidenta en la Red Wing y que nos ha estado ayudando también con la página de Red Wing. Hemos alcanzado a 1.500 personas y además hay 250 interacciones. O sea, hemos llegado casi a 2.000. El foro queda colgado en la página de Fundación Esquel para los que quieran verlo o que quiera también recomendarlo. En la fanpage de Esquel lo pueden encontrar. Muchas gracias, Cecilia, también por la conducción y muy buena tarde para todos. Buena noche para los que están ya en la noche. Muchísimas gracias también a Elvia, Fabiola, Marta, muchísimas gracias Ali, muchísimas gracias también al equipo que está detrás de todo esto de Fundación Esquel, así que a todos quienes han estado acompañándonos también en las redes, que nos acompañan en casi todos los foros programados, pues les invitamos a seguirnos y seguir en estos espacios de reflexión y análisis, pero también que son de propuestas y desafíos, como lo hemos presentado el día de hoy, así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta el próximo foro. Gracias. Bye. Chao. Esquelita, boletín de recursos para potenciar organizaciones sociales. Pronunciamiento público de ONGs. Organizaciones sociales llaman a una tregua política y la conformación de un pacto social. Convocan a los diferentes sectores a poner la vida del ser humano en el centro de atención de las políticas públicas. Pacto Social por la Vida y el Ecuador. 40 organizaciones sociales de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Quito llaman a una tregua política para la conformación de un pacto para hacer frente a la crisis social, política y económica que atraviesa el Ecuador. No te pierdas la programación de Esquel Clip Live por diferido. Programa de ciudades sostenibles y resilientes. El respiro de los ecosistemas. 2 caras de la moneda en tiempos de coronavirus. Las ciudades y retos de la información en tiempo de coronavirus. Construir resiliencia en tiempos de coronavirus. 4 años del terremoto, aprendizajes y errores en momento de crisis. Programas de géneros y diversidades. Garantía de derechos y violencia en tiempo de coronavirus. Mujeres, innovación y alto impacto. El hogar, escenario de construcción de relaciones. Crisis sanitaria, impacto en territorios. Programa de participación ciudadana e incidencia. Hackathon post-crisis COVID-19. Foro Economía y Agricultura. Pensamientos y voces de las juventudes en tiempo de coronavirus. Análisis y propuestas. Situación actual económica. Retos de la educación frente a la pandemia. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.